Más allá de la imaginación. Capítulo 7. El plan de Jesús. Imagina que vas andando por la acera de la ajetreada calle de una ciudad, agarrando la mano de un niño al que quieres. Dices, ¿ves esos automóviles que pasan con tanta velocidad? No salgas a donde están. Quédate conmigo en la acera y estarás a salvo. Sigues caminando, esquivando carretillas de reparto, evitando a la gente con paquetes y saltando sobre los charcos. Luego pasas por la entrada de un callejón oscuro. ¿Ves ese callejón? Dices mientras señalas con el dedo. No entres ahí. Puede haber gente peligrosa ahí adentro. Gente que te haría daño. Quédate aquí en la acera conmigo. Mientras caminas, el niño se suelta de tu mano varias veces para saltar sobre cosas y mirar los escaparates o un bicho en el suelo. Luego un pájaro se posa en el suelo, no muy lejos, y el niño se suelta de tu mano para encaminarse hacia él. Tienes que dar un paso atrás para evitar un hombre que carga unas cajas y ves al pájaro dar saltitos hasta la entrada de un callejón. El niño lo sigue. Gritas, ¡espera! ¡No entres ahí! Pero te ves obligado a dar otro paso atrás nuevamente para evitar a una mujer montada en bicicleta. Ves al pájaro desaparecer en el interior del callejón con el niño pisándole los talones. Gritas, ¡no! Corres hasta el callejón tan aprisa como dan de sí tus piernas, pero el niño no se ve por ninguna parte. Te adentras corriendo por el oscuro pasadizo, gritando el nombre del niño mientras avanzas. Buscas detrás de cada contenedor de basura. Das la vuelta a cada caja en que pudiera caber. Agitas todas las puertas cerradas. A toda prisa, das la vuelta a otra esquina y tus pies se deslizan hasta parar en seco. El niño está de pie contra una valla de alambre. Entre él y tú hay una pandilla de maleantes. Uno blande un bate con el que va dándose golpecitos en la palma de la mano. Otro va abriendo y cerrando sin cesar una navaja a golpe de muñeca. El que tiene una cadena da un paso hacia el niño. ¿Qué haces? Podrías darte la vuelta y largarte. Después de todo, advertiste al niño que no entrara en el callejón. Pedir ayuda, luego esperar a ver qué sucede. Gritar a los maleantes que dejen al niño en paz y esperar que eso funcione. Correr a rescatar al niño, aunque te cueste la vida. ¿Qué harías? Permíteme que te cuente la historia de Jesús. Una misión de rescate. La mayoría hemos oído la historia del niño Jesús. Cuando es Navidad, oímos villancicos sobre un niño recién nacido puesto en un pesebre, sobre ángeles que cantaban y sobre sabios que acudieron a visitarlo. Pero en realidad, la historia de Jesús empieza mucho antes. Fíjate, ya en el relato de la creación, donde vimos que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, en lo que se dice realmente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿Con quién habla Dios? ¿Quiénes son esos nosotros? Por lo que se dice en otros lugares de la Biblia, los cristianos creemos que Jesús estaba presente en la creación, que estaba con Dios, que era Dios. Cuando sus seguidores preguntaban sobre Dios, Jesús les enseñaba sobre su Padre. Así que tanto Dios Padre como Jesús estaban en la creación. Según vimos en el capítulo anterior, hubo una rebelión en el cielo. Cuando Satanás fue expulsado, vino a la tierra. Dios sabía que para que los seres humanos tuviéramos libre albedrío, tendríamos que escoger entre confiar en Él o escuchar a Satanás. Cuando Adán y Eva escogieron participar de la rebelión de Satanás, tomaron una senda que condujo al dolor, a la tristeza y a la muerte.
y no solo ellos, sino sus hijos, sus nietos y todos sus descendientes. Los seres humanos nos habíamos apartado de la acera y habíamos entrado en el callejón y ahora estábamos frente a frente con la tragedia y la muerte. Igual que tú tenías opciones en el relato del principio, Dios y Jesús tenían opciones cuando los seres humanos nos rebelamos. Igual que podría haber hecho con Lucifer, podría haber liquidado a los seres humanos y vuelto a empezar, pero esa opción demostraría que no había auténtica libertad. Podrían haberse desentendido y haber dejado que los seres humanos sufriéramos y nos peleásemos y nos matásemos hasta llegar a la extinción. Podrían haber señalado a los seres humanos como un ejemplo para el resto del universo. ¿Se fijan en lo que sucede cuando uno escoge rebelarse? Pero esa opción habría demostrado que poco le importaba su relación con los seres humanos. No habría demostrado ningún tipo de amor real. En vez de ello, escogieron una misión de rescate en 5 partes. Esto no sería rápido ni fácil, pero sería permanente cuando culminase. Parte 1. La promesa. Antes de que tan siquiera abandonaran el huerto y de que empezaran su difícil vida en un mundo de espinos y duro trabajo, Adán y Eva oyeron a Dios maldecir a la serpiente y prometer que uno de los descendientes de Eva aplastaría al reptil. Génesis 3:15. En toda la primera parte de la Biblia, la historia del pueblo hebreo en su lucha por ser fieles seguidores, Dios dio promesas de que alguien iba a venir a rescatarlos de sus problemas, a salvarlos del pecado y de la muerte. Cuando los hebreos se enfrentaban a otras tribus y naciones por territorios y el control de su tierra prometida, oraban que un guerrero poderoso los salvase. Después, cuando Israel, la tierra de los hebreos, o de los judíos como se los llamaba entonces, estaba controlada por los grandes ejércitos de Grecia y Roma, oraban por un gran rey de su seno que los liberara. Parte 2. La sorpresa. Pero el auténtico plan de rescate tomó a todos por sorpresa. El propio Jesús vino a la tierra. Por algún poder que supera nuestra imaginación, nació como un niño humano. Crecería como humano, viviría como humano y demostraría que un ser humano podía seguir a Dios fielmente. Su vida empezó como la de cualquier persona de su época. Vivía en casa, iba a la escuela y trabajaba en el negocio de la familia. Y cuando llegó el momento oportuno, se fue de casa y empezó a enseñar a la gente sobre Dios. Las cosas que dijo sobre Dios eran muy diferentes de las que decían otros maestros y dirigentes religiosos. Los maestros de la época decían que seguir a Dios significaba seguir un estilo de vida muy estricto. Jesús dijo que seguir a Dios significaba ocuparte de los pobres y de los que tienen necesidades. Los maestros decían que Dios quiere destruir a nuestros enemigos. Jesús decía que deberíamos amar a nuestros enemigos. Decían que Dios se ocupa de la gente buena, pero odia a la mala gente. Jesús enseñó que Dios ama a cada uno de nosotros y que deberíamos amarnos los unos a los otros. Mientras Jesús viajaba por el campo enseñando a quien quisiera escucharlo, las multitudes que lo seguían se hacían cada vez mayores. Hay muchos relatos de él que cuentan sus curaciones de enfermos, curaciones de ciegos e incluso curaciones de gente que tenía lepra como Naamán. El libro bíblico de Marcos cuenta el relato de un hombre de la ciudad de Capernaum que estaba paralítico. Había ido a los médicos y a los sacerdotes, pero le dijeron que era incurable y que estaba maldito por Dios. Después oyó hablar de Jesús. Como último rayo de esperanza, pidió a sus amigos que lo trasladaran hasta donde Jesús enseñaba. Aquel día, Jesús estaba enseñando en una casa. Sus discípulos estaban sentados alrededor de su maestro escuchando, y cerca había varios dirigentes religiosos que habían acudido a espiar a Jesús. Fuera,
Había una enorme multitud que había acudido a escuchar por las ventanas abiertas y a ver si Jesús obraba algún milagro. Los amigos del paralítico que lo llevaban en una camilla intentaron abrirse paso por la multitud, pero no pudieron. Cuando perdían la esperanza de llegar a Jesús, el hombre tuvo una idea. Súbanme hasta el terrado, sugirió. Podremos abrirnos paso desde allí. Y eso hicieron. En aquellos días, la mayoría de los hogares de Capernaum tenían techos que consistían en hierba u hojas de palmera entretejidas. Los amigos del hombre lo subieron encima de la casa, luego abrieron el techo y bajaron la camilla hasta que quedó tumbado a los pies de Jesús. Cuando Jesús vio los ojos suplicantes del hombre, supo exactamente qué decir. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Estas palabras eran música para los oídos del paralítico. Su depresión y su dolor habían desaparecido. Más que solo curado, estaba perdonado. Los dirigentes religiosos que había allí estaban seguros de que el paralítico estaba maldito por Dios y que Jesús estaba haciendo algo terrible. ¿Quién se cree este Jesús que es? ¿Dios? Este es un pecado digno de muerte, decían para sí. Pero Jesús leía su rostro y su corazón. Les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2, 8-11. Era la misma voz que se oyó en la creación. Ahora volvió a crear el cuerpo de un hombre perdonado. Saltó del suelo tan retozón como un niño en pleno desarrollo, con músculos nuevos y fuertes. Recogió la camilla como si no pesase más que una pluma y salió abriéndose paso entre la multitud. La gente se apartaba para dejarle paso y susurraba, nunca habíamos visto tal cosa. Marcos 2:12. Muchísimas de las cosas que Jesús decía eran inusitadas y maravillosas. Dijo que había dos cosas de máxima importancia para cualquiera que quisiera seguir el camino que proponía. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. También enseñó algo tan simple, pero tan poderoso, que puede resolver problemas en las relaciones personales, en las familias e incluso en las comunidades. Jesús lo describió como una simple expresión de cuanto enseña la Biblia. Dijo, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Tratar a los demás como queramos que nos traten. ¿Cómo sería el mundo si todos hiciéramos eso? Parte 3. El pago. El amor de Jesús cuando vivió entre los seres humanos les trajo gozo y paz, pero había un precio que pagar. Jesús era el camino de salida de la trampa en que los seres humanos habíamos caído al participar en la rebelión de Satanás. Jesús prometió que, creyendo en Él y siguiendo su camino, podíamos escapar del pecado y vivir con Él para siempre, precisamente como se suponía que hubiera sido con Adán y Eva. Pero Jesús no solo usó palabras para prometer, arrojó su cuerpo sobre nosotros para salvarnos. La vida de Jesús en la tierra finalizó cuando fue arrestado por los dirigentes religiosos judíos. Lo odiaban porque la gente lo seguía a él en vez de escucharlos a ellos. Dijeron a los romanos que Jesús pretendía ser el rey de los judíos, y los romanos lo enviaron a ser crucificado, colgado en una cruz de madera hasta morir. Ahora bien,
recuerda que Jesús era Dios. Podía haberlos detenido en cualquier momento, pero no lo hizo. El relato bíblico de la crucifixión de Jesús dice que los cielos se oscurecieron a media tarde. Era como si Dios Padre no pudiera soportar mirar, pero tampoco Él detuvo a los romanos. Este era el pago del plan para salvar a los seres humanos. En la creación, cuando Dios dijo a Adán y Eva que morirían si comían del fruto, quiso decir que morirían para siempre, que quedarían separados del Creador de la vida. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, Dios Padre y Jesús pusieron el plan en marcha. Los seres humanos no podrían vivir para siempre mientras mantuvieran su rebelión, de modo que envejecerían y morirían. Pero si Jesús venía y moría por todos los seres humanos, los que decidieran seguir su camino podrían volver a vivir para siempre con Dios. Parte 4. La resurrección. Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de rebeldía de los seres humanos, pero Él nunca estuvo en rebelión contra Dios. No cometió ningún pecado. Por eso el tercer día desde su entierro, se levantó de la tumba y dijo a sus seguidores: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Todos los que desde la época de Adán y Eva creyeran en Dios, que siguieran su senda, podrían resucitar y volver a vivir con Jesús en el cielo. Prometió: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Ese era el plan de rescate. Adán y Eva precipitaron a todos los seres humanos en el pecado y la rebelión contra Dios. Jesús dio a los seres humanos una salida. Conclusión. Cuando sus hijos humanos se perdieron al rebelarse, el Creador no los abandonó ni los exterminó para volver a empezar. Puso en marcha un plan para rescatarlos. Jesús vino para demostrar a los seres humanos cómo era Dios realmente y pagar el precio para devolverlos a Dios. ¿Qué pasa con la parte 5 del plan de rescate? Eso es lo que descubriremos en el capítulo siguiente.